Hola, en estos días estuve recibiendo un mensaje muy bonito el 9 y 10 de septiembre. Se llamaba Sin santidad nadie verá al Señor. Y es muy importante la santidad para con Dios. Dios nos envía a que seamos santos, pero ¿cuántos estamos cumpliendo con lo que Dios nos manda? Queremos disfrutar de las ventajas de ser hijos de Dios, de los beneficios que Dios nos puede dar. Queremos ser tratados como tales, pero estamos siendo realmente transparentes con Dios. Estamos haciendo las cosas bien con Dios para nosotros poder exigir con un título de hijo. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Promesas. Hay miles de promesas en la Biblia y queremos adueñarnos de todas, obvio. Pero les voy a poner un ejemplo. En Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Qué lindo, ¿verdad? Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Qué lindo es leer ese salmo. He visto casas donde abren la Biblia en el Salmo 91 y tienen toda la confianza, que tienen la protección de Dios y que tienen todas esas promesas aseguradas. Esa protección, ese auxilio, se dan por cubiertos por Dios, que Dios está cubriendo absolutamente sus vidas. Pero si yo leo el Salmo 91 en el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el que habita al abrigo del Altísimo. No es para todos, lamentablemente. Dice el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra, bajo la cobertura, bajo el poder, bajo la soberanía de Dios. Que estará cubierto. Cuando dice con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Se tiene que cumplir el primer versículo, a donde dice el que habita. Tenemos que habitar con Dios, ser uno con Dios. Tenemos que caminar recto, buscando la santidad, buscando agradar a Dios en todo momento, utilizando el no, porque muchas veces no decimos que no y alimentamos nuestra carne, pero queremos seguir dentro de la cobertura de Dios. Tenemos un problema muy serio con eso. ¿Por qué? Porque no podemos pretender exigirle a Dios si nosotros no estamos cumpliendo con nuestra parte del trato. Ahora, hay miles de promesas de prosperidad, de abundancia, de seguridad, de abrigo, de comida. Hay miles de promesas que salen en la Biblia, que nosotros las podemos hacer nuestras. Pero nos tienen que preocupar más una promesa. Y cuando en 2 Corintios 7, versículo 1 dice: así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Y les voy a decir que 2 versículos antes, en 2 de Corintios 6, 17 y 18, nos dice lo siguiente. En el versículo 17 dice: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y en el 18 dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esas son las promesas que nos tienen que importar. O sea, es lo primero que nos tiene que importar. Porque, como decía el título de ese congreso, sin santidad nadie verá al Señor. Y es muy cierto. Dice Dios aquí muy claramente: salid en medio de ellos y apartaos. Santidad. En el diccionario bíblico, santidad significa separado, puesto aparte, consagrado. Y si Dios nos manda a salir del medio de lo que se está viviendo, de la forma de vivir de las personas, si nos está mandando a apartarnos de los demás, es porque Él quiere que nosotros seamos sus hijos. Él quiere. Dios siempre ha querido con nosotros. Me recuerdo el leproso, cuando le dijo a Jesús: Jesús, ¿quieres sanarme? Jesús le dijo: quiero. Porque Dios quiere todo con nosotros. Pero nosotros a veces le damos la espalda, o estamos haciendo las cosas contrarias a lo que Él nos manda. Ahí Él nos dice en 2 de Corintios 6, 17, dice: apartaos, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Pero no tocar lo inmundo es no solo hacer algo malo, son malos pensamientos, es hablar mal, es codiciar, ser avaro. Hay muchas cosas que hacemos mal, pero que no las notamos, que sentimos que estamos bien y que estamos agradando a Dios con nuestros actos. Pero la palabra de Dios nos enseña que estamos haciendo todo lo contrario. Dice que si nosotros nos apartamos y no tocamos lo inmundo, entonces podremos llegar a ser sus hijos. Seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis mis hijos. Cuando uno tiene un hijo, le trata de dar lo mejor. Uno trata de darle lo mejor, trata de enseñarle, trata de caminar junto a él, quiere hacer las cosas lo mejor posible. Y Dios quiere hacer lo mejor posible contigo. Dios quiere hacer lo mejor posible, darte sabiduría, darte entendimiento, darte paz, darte tranquilidad, sanar tus heridas, limpiar tu corazón, limpiar tu mente. Dios quiere hacer lo mejor con nosotros. Pero nosotros estamos haciendo lo mejor para agradar a Dios. Y a veces no tenemos ni noción de que estamos haciendo las cosas mal. Dios dice que si obedecemos será nuestro Padre. Esas son las promesas que nosotros tenemos que validar. Ser buenos hijos, ¿para qué? Para tener el mejor Padre del mundo. El más poderoso. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo soberano, omnipotente. Y no nos pide mucho, nos pide que no seamos igual que los demás. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos con una renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No hagamos todo lo que los demás hacen, sino que nos transformemos con una renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo podemos comprobar
la voluntad de Dios y estamos haciendo lo mismo que todos los demás. No todo el que dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos. No todos podemos decir que somos hijos de Dios. Si usted está tratando de ir en un camino recto, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, buscando la perfección, caminando en santidad para agradar a Dios, entonces usted es un hijo de Dios y puede reclamar todas las promesas que están en la Biblia. Pero si usted está haciendo lo contrario, ¿cómo usted le va a pedir un salario a alguien para el que usted no trabaja? ¿Cómo usted no va a tener temor de Dios? El temor de Dios es amar a Dios. Amarlo tanto que usted le da miedo fallarle. Amarlo tanto que usted vive alimentando el Espíritu con su palabra. Alimentando al Espíritu para que Él crezca y pueda controlar cualquier área de nuestras vidas. Autorizando al Espíritu Santo para que trabaje en la mente, para que trabaje en el corazón, para que trabaje en una protección contra el pecado. Diciendo no a la tentación, hablando lo correcto, viendo lo correcto, escuchando lo correcto. Dice que todo me es lícito, pero no todo me edifica, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo es bueno para mi vida. Yo tengo que buscar personas que estén en mi mismo sentir. ¿Para qué? Para yo caminar en rectitud. Dios quiere ser nuestro Padre, pero muchas veces no se lo permitimos. Es una lástima. Dios quiere con nosotros. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice que él está tocando la puerta. Y el que abre la puerta, él va a entrar. Él quiere todo con nosotros. Yo sé los planes, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de paz, de bien. Él quiere lo mejor para sus hijos. Pero si Dios no es tu Padre, es porque no le has dado la oportunidad. Simple y sencillamente, si Dios no es nuestro Padre, es porque no le damos la oportunidad. Pero Él quiere trabajar en tu vida. Él quiere cambiar los imposibles. Él quiere mover esas montañas. Él quiere hacer todo por ti. Pero necesitas cambiar de actitud. Dice, cambia mi manera de pensar para yo cambiar mi manera de vivir. Tenemos que tener un cambio aquí. Tenemos que tener un cambio adentro. Tenemos que cambiar absolutamente todo lo que nosotros creemos que afecta nuestra relación con Dios. ¿Y qué es eso? Todas las cosas que nos apartan, que apartan al Espíritu Santo de nosotros. Sabemos que si nos caminamos hacia Dios, Dios camina hacia nosotros y llegaremos a ser uno. Pero si nosotros empezamos a apartarnos de Dios, lastimosamente Dios no puede estar donde uno está tocando lo inmundo. Dios no camina con lo inmundo. Dios es perfecto, Dios es sagrado. Él no puede caminar en lo inmundo. Ahora, ¿cómo podemos cambiar nosotros esa situación, verdad? ¿Cómo podemos purificarnos? Nosotros solos, por más que lo intentemos con nuestras propias fuerzas, nunca vamos a poder purificarnos. No nos podemos limpiar de pecado, no nos podemos limpiar de malos pensamientos. No podemos cambiar nuestra manera de pensar por nosotros mismos. Nosotros nunca podríamos limpiarnos de nuestros pecados, pero Dios lo ha hecho por medio de la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre. Nosotros solos no podíamos. Pero Dios es tan grande y misericordioso que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz y derramar su sangre para que en esa cruz fueran perdonados nuestros pecados. En esa cruz Él venció la muerte, venció a Satanás y venció al pecado. Los venció en la misma cruz. Pero en el final de 2 Corintios 7:1, en el final del versículo, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Entonces nos da a entender
que nuestros corazones aún necesitan limpieza diaria de la contaminación que adquirimos cada día. Necesitamos limpiarnos todos los días limpiarnos de la contaminación que recibimos en este mundo, visual, audible, de lo que hablamos, de lo que vemos, lo que hacemos, de nuestros pensamientos. Necesitamos limpieza. Y esa limpieza la podemos recibir en conjunto, la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Cuando recibimos la palabra de Dios por fe y actuamos en base a esa fe, somos limpiados de toda contaminación del cuerpo y del espíritu. En combinación, el Espíritu Santo con la palabra de Dios se activan. Acordémonos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo. Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, y empieza a cambiar todo lo que no le agrada a Dios, todo lo impuro, todo lo malo. El Espíritu, con el alimento que le damos de la palabra, Él comienza a luchar en contra del pecado que mora en nosotros. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué lindo, ¿eh? Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad que necesitamos en nuestra vida para que el Espíritu Santo comience a revelar en qué estamos fallando y en qué no, en qué estamos bien y en qué estamos mal, y que tomemos el camino correcto, que es el que Dios quiere que nosotros tomemos. La sustancia de limpieza más efectiva que hay es la palabra de Dios. Ella nos purifica de verdad, y el Espíritu Santo nos capacita y se alimentará de la palabra de Dios para tratar con el pecado en nuestras vidas. Pero el Espíritu necesita alimento. Usted no puede nada más simple y sencillamente decir: yo soy un hijo de Dios, y caminar a su antojo, y no leer la palabra, y no orar, y no ayunar. Simplemente por obras, porque soy muy bueno, pero no hay nadie lo suficientemente bueno. Dios necesita que caminemos en santidad y que alimentemos al Espíritu. Porque si el Espíritu no tiene alimento, ¿con qué va a luchar contra las garras del enemigo? Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Velad y orad, dice. Tenemos que orar. Tenemos que santificar el nombre de Dios. Tenemos que adorarlo. Tenemos que darle las gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Todo pecado a la vista de Dios significa impureza. Una mentira es impureza. Todas esas cosas hacen que dejemos el camino de la santidad que Dios quiere que llevemos. Tenemos pecados en el cuerpo, que son deseos impuros, las pasiones desenfrenadas, los excesos, la glotonería, el libertinaje, los afectos equivocados, cosas impuras, la pornografía, las drogas. Entonces, si un cristiano se deja arrastrar por esas cosas, Dios no le puede tratar como un padre. Y ese creyente, aunque continúe siendo su hijo, tendrá que sufrir las consecuencias de su alejamiento espiritual. Cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón y usted comienza a caminar para agradar a Dios y comienza a alimentar al Espíritu Santo, usted se convierte en hijo de Dios buscando la santidad. Pero si usted se aleja de las cosas que el Espíritu Santo te está diciendo que estás haciendo mal, y usted se aleja de Dios porque usted comienza a hacer cosas impuras, lastimosamente tendremos que sufrir las consecuencias de ese alejamiento. Los chismes, las calumnias, los rumores, la difamación y juzgar a los demás, eso también son cosas que nos apartan de Dios. A veces vamos a la iglesia a juzgar a los demás, a ver cómo llegaron vestidos, en qué carro andan,
¿Qué hacen los hijos? ¿Qué no hacen? Y la relación es personal con Dios. Y nosotros no podemos tomar el lugar de Dios y juzgar a los demás. No podemos caminar haciendo ciertas cosas. La vanidad, el orgullo, el engreimiento, la altanería, la incredulidad, la codicia. Son cosas que nos apartan del camino de Dios. Que nos apartan de ser agradables ante los ojos de Dios. Perfume grato ante los ojos de Dios. No sirve guardar un montón de leyes que pone la sociedad si no estás cumpliendo con Dios y lo que Él te pide. En la última parte del versículo de 2 de Corintios 7:1 dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Temor de Dios es respeto, admiración, sumisión, obediencia. Es increíble que dice perfeccionando la santidad. Dice que tenemos que perfeccionarnos todos los días. Perfeccionando esa santidad, siendo mejores cada día. Si cometí un error, no lo vuelvo a cometer porque sé que le estoy fallando a Dios. En Hebreos 12, versículo 13 y 14 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo seguimos esa santidad? Pero Dios es tan grande y maravilloso que Él nos instruye y nos enseña el camino correcto. Él nos guía por donde tenemos que ir, para que ese pie cojo no se salga del camino. Es increíble lo que hace Dios. En Hechos 2:28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene realmente a tu vida y es el que tiene el dominio de tu vida y es el que hace que tú camines, es el que hace que tú veas, es el que hace que tú hables, sentirás un gozo tremendo de tener la presencia de Dios en tu vida. En Romanos nos dice, amados de Dios, llamados a ser santos, santos de Dios, nuestro Padre y el Señor y del Señor Jesucristo. Somos llamados a ser santos de Dios. ¿Y por qué tenemos que atender ese llamado? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que atender ese llamado de ser santos de Dios? En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque somos de Dios. Por eso tenemos que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque nos compró con precio de sangre. Su Hijo Jesucristo derramó la sangre en la cruz por nosotros. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esta, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él perfeccionará toda obra en ti, toda obra en mí. Él está con nosotros, está trabajando de la mano con nosotros. Dice que Él perfeccionará lo que empezó. Así que no tengas miedo. Esfuérzate y sé muy valiente. No desmayes, porque Dios está contigo. Él va delante de ti como poderoso gigante, quitando todo obstáculo de tu camino. Cuando tú estás obedeciendo a Dios y estás haciendo las cosas bien para Dios, Él nunca te va a abandonar. Y todas las promesas que están en su palabra son tuyas. Pero tienes que habitar en el abrigo del Altísimo. En Primera de Pedro, para cerrar, 1,
14, 15 y 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Busquemos la santidad con Dios. En 2 de Timoteo 2, del 5 al 7 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. En el nombre de Jesús yo pido entendimiento para todos ustedes y para mí, para que hagamos las cosas bien delante de Dios. Dios necesita que seamos santos. Dios necesita que caminemos en santidad. Dios necesita que lo alabemos, que lo adoremos en espíritu y en verdad, que cumplamos lo que dice su palabra. Dios necesita que el Espíritu Santo trabaje sin oposición. Dios necesita que nosotros busquemos su presencia, buscando esa santidad, siendo hijos de verdad, siendo hijos para que Él nos pueda dar todo lo que tiene para nosotros. Muchas veces perdemos toda la bendición que Dios nos puede dar porque estamos caminando en desobediencia. Busquemos la verdad y la verdad nos hará libres. Busquemos la santidad y Dios podrá tratarnos como hijos. Busquemos a Dios y hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos. No seamos tercos. Esto está a punto de agarrémonos de la mano de Dios y dejemos que Él trabaje, que guíe nuestro camino, que nos lleve a esa perfección, que nos lleve a la santidad. Simplemente dejemos que Él nos guíe. Dejemos que Dios tome el control. Ya es hora de que dejemos de ser desobedientes y que busquemos la presencia de Dios realmente. No exijamos promesas que no nos merecemos. Tenemos que buscar la santidad para que nuestro Padre nos pueda tratar como hijos. Que Dios los bendiga. Ese era el mensaje que les quería dar. Quiero hacer una pequeña oración antes de terminar. Señor Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este mensaje. Te pido, Padre, que este mensaje llegue a muchas personas, Señor, y que puedas cambiar la mentalidad de muchos, Señor. Que lleguemos a comprender que lo único que tenemos que hacer es agradarte. Que no vivamos para agradar a los demás, que vivamos para agradarte, para ser santos, para ser tus hijos, para poder recibir todo lo que tú tienes para nosotros, Padre. Abre nuestro corazón, Señor, y entra y trabaja por medio de tu Espíritu Santo. Trabaja nuestra mente, trabaja nuestros pensamientos, Señor. Cambia lo que tengas que cambiar, Señor. Te damos la autoridad. Te damos la autoridad de cambiar, Señor. Absolutamente todo lo que tengas que cambiar, Señor. Para ser santos, para ser gratos, Señor, delante de tus ojos, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración, Señor. Limpia nuestro cuerpo. Limpia nuestra mente, Señor. Ayúdanos a ser fuertes en la tentación. Ayúdanos a decir no. Ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad, Señor. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Cambia nuestra manera de vivir. Ayúdanos a salir adelante, Señor. Porque reconocemos que tú eres el único que tiene la fuerza para hacerlo, Señor. Que con nuestras propias fuerzas no podemos, Señor, pero que tú sí puedes cambiar todo, Señor. Quita los imposibles de nuestras vidas, Señor. Abre nuestra mente para que podamos ver tu gloria. Para que podamos ver lo glorioso que eres, Señor. Te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga.